¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos al curso de cálculo vectorial. En esta ocasión vamos a ver la unidad número 1. Una de las herramientas más poderosas de las matemáticas y sus aplicaciones ha sido el concepto de vector. Se define geométricamente un vector como un segmento de una recta dirigido que comienza en el origen. Esto es un segmento de recta con magnitud y dirección especificados, con punto inicial en el origen. ¿Han oído decir a los pilotos, estamos en el radio vector de la pista de aterrizaje? Se refiere al vector que da la dirección y la distancia a que se encuentra el aeroplano de la pista del aterrizaje. Estos son algunos ejemplos de vectores. Los vectores se pueden concebir como flechas que comienzan en el origen. Usando esta definición de vector, podemos asociar con cada vector v el punto x, y, z. En el espacio donde termina v y recíprocamente a cada punto de x, y y z, en el espacio podemos asociar un vector v. Así identificaremos v como con x, y, z. Y escribiremos que v va a ser igual a x, y, z. Por esta razón, los elementos de R3 no son solo temas ordenados de números reales, sino que también se llaman vectores. La terna 0,0,0 se denota por 0. Decimos que dos vectores son iguales si y solo si tienen la misma dirección y la misma magnitud. Esta condición se puede expresar de manera algebraica diciendo que si v1 es igual a x, y, z y v2, v subíndice 2 va a ser igual a x', y', z'. Entonces, v subíndice 1 va a ser igual a v subíndice 2 si y solo si x es igual a x', y es igual a y' y z es igual a z'. Geométricamente, definimos el vector suma como sigue. En el plano que contiene los vectores v1 y v2, formemos el paralelogramo. Que tiene como un lado a v1 y como lado adyacente a v2. Entonces, la suma de v1 más v2 es el segmento de recta dirigido a lo largo de la diagonal del paralelogramo. Esta consideración geométrica es la suma de vectores, es útil en muchas situaciones físicas. Para visualizar fácilmente esto, mediante un ejemplo, consideremos un ave o un aeroplano volando con velocidad v1 con un viento con velocidad v2. Lo que se ve es la velocidad resultante v1 más v2.
Bueno, ahí me salió el pájaro muy que no se puede distinguir, pero prácticamente es como si va volando el pájaro a una velocidad que sería esta V2, esta sería V1 y esta sería V1 más V2. Para mostrar que la definición geométrica de la suma es consistente con la definición algebraica, debemos demostrar que V1 más V2 va a ser igual X más X prima, Y más Y prima, Z más Z prima, sea B1 es igual a X, Y. Vamos a dibujar. Sea B1 el vector que termina en el punto A y sea B2 el vector que termina en el punto B. Entonces, para verificar que B1 más B2 es igual a X más X' más Y', es suficiente mostrar que las coordenadas de C son X más X', Y más Y'. En la figura, los lados de los triángulos AOD y BCG son paralelos y los lados OA es igual a BC. Y como BGFD es un rectángulo, tenemos que EF es igual a BG. Más aún, OD es igual a X. Y OE es igual a X'. De aquí que EF es igual a BG. Y EBG es igual a OD. Y OD es ', a X. Como OF es igual a EF más OE, se sigue que OF es igual a X más X'. Esto demuestra que la coordenada X de C es X más X'. La demostración para la coordenada Y es análoga.
Con un argumento similar para los otros cuadrantes, vemos que la definición geométrica de la suma de vectores es equivalente a la definición algebraica en términos de coordenadas. En esta figura se ilustra otra manera de considerar la suma vectorial en términos de triángulos en lugar de paralelogramos. Esto es, trasladamos sin rotación el segmento dirigido que representa el vector A, el vector B2, de modo que comience al final del vector B1. El punto final del segmento dirigido resultante es el punto final del vector B1 más B2. Notamos que cuando B1 y B2 son colineales, el triángulo se colapsa. Y en este caso no, aquí B1 lo trasladamos. Y ahí podemos, es otra forma de considerar la suma de vectores. Denotemos por I el vector que termina en 1, 0, 1,0,0. Por J, el vector que termina en 0,1,0. Y por K, el vector que termina en 0,01. Por la definición de la suma vectorial y la multiplicación por un escalar, hallamos que si B es igual a X, Y y Z, entonces V es igual a X 1,0,0 más Y 0,1,0 más Z 0,0,1. Esto es igual a XY más YJ más ZK. Por lo tanto, podemos representar cualquier vector en el espacio tridimensional en términos de los vectores I, J, K. Es por esto que los vectores I, J, K se le llama vectores de base canónica para R3. Veamos un ejemplo. El vector que termina en 2,3,2 es igual a 2i más 3j más 2k, y el vector que termina en 0, menos 4, menos 1, 4 es menos j más 4k. Vamos a representar a esta para trazarla.
Esa sería su representación. La suma y la multiplicación por un escalar se pueden escribir en términos de los vectores de la base canónica como sigue. Y esto es igual Veamos un ejemplo. Describir los puntos que están dentro del paralelogramo cuyos lados adyacentes son los vectores A y B. Supongamos que P es cualquier punto dentro del paralelogramo dado. Y construimos las rectas L1 y L2 que pasan por P y son paralelas a los vectores A y B respectivamente. Vemos que L1 intersecta el lado del paralelogramo determinado por el vector B, que es este, lo intersecta aquí. Y en algún punto TB, que es este, donde 0 es menor o igual que T y T es menor o igual a 1. Asimismo, L2 intersecta al lado determinado por el vector A. En algún punto SA, que es este, donde 0 es menor o igual que S y S es menor o igual a 1. Bueno, pues debido al tiempo solamente pudimos presentar algunos ejemplos, pero vamos iniciando con ese tema. Cálculo vectorial. Bueno, pues muchas gracias. Debido al tiempo no podemos seguir dando más ejemplos, pero esperemos seguir avanzando en las demás clases. Muchas gracias.